Hoy vamos a visitar Albi. Ahora ya no pasa ni una barquichuela. Es una pasada porque son altísimas. Que nos ha bendecido el cura de la catedral de Albi. No me ha provocado ninguna erupción en la piel ni nada. Es guapo porque además pasas por unos túneles con rejas y tal. Xavi dice que igual hay una ruta metalera por aquí. Nos vamos a quedar con la duda. Dejamos Albi para dirigirnos a la ciudad amurallada de Carcassonne. Pero antes paramos a hacer picnic en un área preciosa que hay en el pueblo de Soual. Siguiendo con la microsección que empezamos ayer de hablar un poquito de la música que llevamos en la autocaravana, hoy toca el turno a una banda de Euskal Herria, que son brutales, los conocemos de hace un montón de años, una gente excelente. Llevo la camiseta. El CD es este, es el último trabajo de Cerebral Fusion, editado por un sello americano que está sacando de lo más brutal que se puede escuchar en el planeta, o sea, de metal super extremo. El sello se llama New Standard Elite, discazo. Ya sabéis que los vascos cuando se ponen a hacer metal extremo son unos bestias. Y en este caso pues lo cumple pero a la perfección. Un disco súper técnico, súper trayero, súper elaborado, con un sonido que te cagas. Altamente recomendable si os gusta el Brutal Death. Desde aquí también les mando un abrazo a Javo, a Peña, a Igar y a Cosme. ¡Salud! Hemos llegado a Carcassonne, y hemos aparcado en un área de autocaravanas que sabían los cuñados, que se ve que es nueva, está justo al lado del camping. Es la única que hay y vale unos 15 euros, 24 horas. Ya ahora andando hacia Carcassonne, que son unos 20 minutos. Carcassonne es un conjunto histórico medieval restaurado en el siglo XIX y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estamos llegando ya a Carcassonne y estamos viendo que hay pintados en la fachada como unas líneas amarillas y no sabemos lo que es. Pensábamos de lejos que igual estaba en obras. Sí. Y luego pues que eran como unas cintas amarillas y ahora vemos que es pintado. Parece que es pintado, sí. Pues queda un poco feo. Queda muy feo. Aquí tiran al arco. Igual es como una diana, en la cual el centro de la diana es la puerta de entrada a la cité. Así es como estaban las líneas amarillas unas semanas después. Es cinta, es cinta. Ah, pues se ve que no es pintado al final, se ve que es una cinta adhesiva. Pero bueno, sea lo que sea, queda muy feo. En esta colina han existido edificaciones desde la época prerromana. En el año 100 a.C., los romanos edificaron la cima y lo llamaron Carcassum. Después de los romanos la ocuparon los visigodos, que construyeron todavía más fortificaciones. Y después de otras tantas batallas y cruzadas llegó a manos del rey de Francia en el año 1247. La ciudad tiene oficina de correos, comisaría de policía, biblioteca y muchos teatros, cines y salas de fiesta. Pero cuando contemplas sus murallas realmente parece que estés dentro de una película medieval.
Hemos venido hasta la oficina de turismo para que nos explicaran a ver qué era la cinta amarilla esta que han puesto en la fachada, pero acabamos de caer que la semana pasada hubo un ataque terrorista aquí en Carcassonne que igual tenga que ver con el tema. Igual sí, no lo sabemos. En el siglo XVIII, la ciudad era un gran centro manufacturero gracias a la producción textil de todo tipo. Hoy en día, Carcassonne vive del comercio totalmente enfocado al turismo, así que si te gustan los artículos medievales, disfrutarás como un niño. Otro crepe. Cada tarde crepe. Dos estilos, románico y gótico, conviven en la arquitectura de esta iglesia construida entre los siglos XI y XIV. La basílica no es muy grande, pero merece una visita por dentro porque es espectacular. Entre otras cosas encontramos la lápida sepulcral de la tumba de Simón de Montfort, que fue jefe de la cruzada albigense y posterior vizconde de Carcassonne. Y callejeando entre los muros de piedra, fornidos caballeros despiden nuestra visita a la ciudad. Bueno, pues hasta aquí el viaje de esta Semana Santa. Esperemos que lo disfrutéis como lo hemos disfrutado nosotros y el año que viene seguro que habrá más. Hemos cumplido con los objetivos. Siempre hay objetivos, en la vida siempre hay objetivos. Y hemos cumplido. Creo que ha estado bien. El Muy recorrido al final ha sido muy bueno. Toulouse, Cordes-sur-Ciel, Albi y hemos acabado en Carcassonne. Para mí una ruta guapa. Vamos ya a empezar directamente a pensar el destino del año que viene, a ver Exacto. dónde vamos. Sí. Interesante. Alicia ya ha propuesto Pero no vamos a hacer una spoilers, no ruta. hacemos spoilers. y ya veremos qué sale. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a like y suscribiros a este fabuloso canal. ¡Viajeros metaleros!